Tratado de la verdadera devoción. Guardémonos de ser del número de los devotos críticos, que nada creen y lo critican todo, de los devotos escrupulosos, que temen ser excesivamente devotos de María por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores, que cifran toda su devoción en prácticas externas, de los devotos presuntuosos, que confiados en su falsa devoción a la Virgen, viven encenagados en sus pecados, de los devotos inconstantes, que por ligereza mudan sus prácticas de devoción o las dejan a la menor tentación, de los devotos hipócritas, que entran en las cofradías y visten la librea de la Virgen para pasar por buenos, y en fin, de los devotos interesados, que recurren a la Virgen solamente para librarse de los males del cuerpo o para alcanzar bienes temporales. Después de desenmascarar y reprobar las falsas devociones a María Santísima, conviene presentar en pocas palabras la verdadera devoción, que es, primero, interior, segundo, interna, tercera, santa, cuarta, constante y quinta, desinteresada. Primero, la verdadera devoción es interior. La devoción a la Santísima Virgen es ante todo interior, que nace del espíritu y del corazón, y procede de la estima que hacemos de la celestial Señora, de la alta idea que nos hemos formado de sus grandezas y del amor que la tenemos. Segundo, la verdadera devoción es interna. Es tierna, llena de confianza en Nuestra Señora, como la del niño para con su buena madre. Esta devoción hace que el alma recurra a la Virgen en todas sus necesidades de cuerpo y espíritu, con mucha sencillez, confianza y ternura, que implore la ayuda de su bondadosa madre en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas, en sus dudas para ser enseñada, en sus extravíos para ser enderezada, en sus tentaciones para ser sostenida, en sus debilidades para ser fortalecida, en sus caídas para ser levantada, en sus desalientos para ser reanimada, en sus escrúpulos para ser librada de ellos, en las cruces, trabajos y contrariedades de la vida para ser consolada. Finalmente, en todos los males del cuerpo y de espíritu, María es su recurso ordinario, sin temor de importunar a esta buena madre ni de desagradar a Jesucristo. Tercero, la devoción es santa. La verdadera devoción a la Virgen es santa, es decir, lleva al alma a evitar el pecado e imitar las virtudes de María, y particularmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación en todas las cosas, su pureza divina, su caridad ardiente, su heroica paciencia, su dulzura angelical y su sabiduría divina. He aquí las 10 principales virtudes de Nuestra Señora.
Cuarto, la verdadera devoción es constante. La verdadera devoción a la Virgen es constante. Afirma al alma en el bien y la lleva a no abandonar fácilmente las prácticas de devoción. La hace animosa para oponerse al mundo en sus costumbres y en sus máximas, a la carne en sus regalos y en sus pasiones, y al demonio en sus tentaciones. De modo que una persona verdaderamente devota a la Virgen no es veleidosa, melancólica, escrupulosa ni cobarde. Esto no quiere decir que no caiga alguna vez o que no sienta mengua en la devoción sensible, pero si cae, se levanta, alargando la mano a su buena madre. Si pierde el gusto y la devoción sensible, no por eso se acongoja, porque el justo y el devoto fiel de María vive de la fe, de Jesús y de María, y no de los sentimientos del cuerpo. Quinto, la verdadera devoción es desinteresada. Por último, la verdadera devoción de la Virgen es desinteresada, es decir, inspira al alma que no se busque a sí misma, sino solo a Dios en su Madre Santísima. El verdadero devoto de María sirve a esta augusta reina, no por espíritu de lucro o de interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida, y Dios solo en ella. Ama a María no precisamente por los favores recibidos de ella o los que esperas recibir, sino porque ella es amable. Por esto la ama y la sirve tan fielmente en los sinsabores y sequedades como en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Oh, cuán agradable y precioso es a los ojos de Dios y de su Santa Madre un semejante devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta. Muchas cosas he dicho ya de la Santísima Virgen, pero muchas más tengo que decir, y aún omitiré infinitas más, ya por ignorancia, ya por inhabilidad, ya por falta de tiempo para cumplir el designio que tengo, de formar un verdadero devoto de María y un verdadero discípulo de Jesucristo. Oh, qué bien empleado estaría mi trabajo si este humilde escrito, dice San Luis María Griñón, cayendo en manos de un alma bien nacida, nacida no de la sangre ni de la voluntad del varón, sino de Dios y de María, le descubriese e inspirase por la gracia del Espíritu Santo la excelencia y el precio de la verdadera y sólida devoción a María Santísima, que ahora voy a proponer. Si supiese que mi sangre pecadora podría servir para escribir en los corazones de mis lectores las verdades que mi pluma estampa en honor a mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con sangre en vez de tinta trazaría estas líneas con las esperanzas de que abrigo de llegar a almas generosas, que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñar, resarcirán a mi amada Madre y Señora de las pérdidas causadas por mi ingratitud e infidelidad. Dice San Luis María: hoy más que nunca me siento animado a creer y a esperar todo lo que tengo profundamente grabado en mi corazón y que hace tantos años pido a Dios, a saber, que tarde o temprano la Santísima Virgen tendrá más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo, mi amado dueño, reinará más que nunca en los corazones.
preveo claramente que surgirán bestias terribles, que furiosas intentarán destrozar con sus dientes diabólicos este humilde escrito, y a aquel de quien el Espíritu Santo se sirvió para redactarlo. O al menos pretenderán sepultar estas páginas en las tinieblas y en el silencio de un cofre. Todo esto con el fin de que no aparezca jamás. Y también atacarán y perseguirán a aquellos y aquellas que lo lean y lo pongan en práctica. Pero ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y me hace esperar un gran éxito, es decir, un gran escuadrón de bravos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos más que nunca peligrosos que van a venir. El que lo leyere, entienda, y el que lo pueda entender, entienda. Principales prácticas interiores y exteriores. Hay muchas prácticas interiores de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. He aquí en resumen las principales. Primero, honrarla como a digna Madre de Dios con culto de hiperdulía, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, como la obra más perfecta de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segunda, meditar sus virtudes, sus privilegios y sus acciones. Tercero, contemplar sus grandezas. Cuarto, rendirle actos de amor, de alabanza y de acción de gracias. Quinta, invocarla de corazón. Sexta, ofrecerle y unirse a ella. Séptima, hacerle todas sus acciones con intención de agradarla. Y octavo y último, comenzar, continuar y concluir todas sus obras por ella, en ella, con ella y para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Él y para Él, que es nuestro último fin. La verdadera devoción a Nuestra Señora tiene también varias prácticas exteriores. Las principales son: primera, alistarse en sus cofradías y entrar en sus congregaciones. Segunda, entrar en alguna orden religiosa instituida en su honor. Tercera, publicar sus alabanzas. Cuarta, hacer en su obsequio limosnas, ayunos y mortificaciones espirituales o corporales. Quinta, llevar consigo sus libreas, como el Santo Rosario, el escapulario o la cadenilla. Sexta, rezar atenta, devota y modestamente el Santo entero Rosario, compuesto de 15 decenas de Avemarías, en honor de los principales misterios de Jesucristo. O la tercera parte, que son 5 decenas en honor de los 5 misterios gozosos, que son la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento de Jesucristo, la Purificación y el Niño perdido y hallado en el templo. O de los 5 misterios dolorosos, que son la agonía de Jesucristo en el huerto de los olivos, su flagelación, su coronación de espinas, su subida al Calvario con la cruz a cuestas y su crucifixión. O bien de los 5 misterios gloriosos, que son la resurrección de Jesucristo, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la ascensión de la Santísima Virgen al cielo en cuerpo y alma, y su coronación por las 3 personas de la Santísima Trinidad.
También se puede rezar una corona de 6 o 7 decenas en reverencia de los años que se cree que vivió la Virgen sobre la tierra, o la coronilla de la Virgen, compuesta de 3 Padre Nuestros y 12 Ave Marías, en honor de su corona de 12 estrellas o privilegios. O el oficio parvo de la Santísima Virgen, tan universalmente recibido y rezado en la Iglesia. O el Salterio Menor, el Piísima, que San Buenaventura compuso en honor de María, y es tan tierno y devoto que no puede rezarse sin conmoverse. O 14 Padre Nuestros y 14 Ave Marías en reverencia de sus 14 gozos, o algunas otras oraciones, himnos y cánticos de la Iglesia, como la Salve, Salve Regina, el Alma, el Ave, el Regina Celorum o el Regina Celi, según los diversos tiempos, o el Ave Maristela, o Gloriosa Domina, o el Magnificat, o algunas otras prácticas devotas de que están llenos los libros piadosos. Séptima, cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales. Octava, hacerle cierto número de genuflexiones o reverencias, diciéndole, por ejemplo, todas las mañanas 60 o 100 veces, Ave María, Virgo Fidelis, Dios te salve, María, Virgen fiel, para alcanzar de Dios, por su mediación, la fidelidad a la gracia durante el día, y por la noche decir, Ave María, Mater Misericordiae, Dios te salve María, Madre de Misericordia, para impetrar de Dios, por medio de ella, perdón de los pecados cometidos durante el día. Novena, interesarse por sus cofradías, adorar sus altares, coronar y embellecer sus imágenes. Décima, llevar y hacer llevar en procesión sus imágenes y traer una consigo, como arma poderosa contra el demonio. 11, hacer imágenes o grabar su nombre y colocarlas en las iglesias, en las casas o sobre las puertas y entradas de las ciudades, de las iglesias y de las casas. Por último, consagrarse a ella de una manera especial y solemne. Hay en gran número otras prácticas de verdadera devoción a María que el Espíritu Santo ha inspirado a las almas santas, muy eficaces para nuestra santificación. Pueden verse más en particular en el Paraíso abierto a Filagia, compuesto por el reverendo padre Barry. En esta obra ha recogido gran número de devociones que los santos practicaron en honor de Nuestra Señora, las cuales admirablemente sirven para la santificación de las almas, siempre que se hagan como es debido, es decir, primero, con buena y recta intención de agradar a solo Dios, de unirse a Jesucristo como a último fin, de edificar al prójimo. Segundo, con intención sin distracciones voluntarias. Tercero, con devoción, sin precipitación ni negligencia. Cuarta, con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante. Después de haber leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Madre de Dios y de haber conversado familiarmente con las personas más sabias y santas de estos últimos tiempos, dice San Luis María Griñón,
no he conocido ni sabido práctica de devoción a María, semejante a la que voy a exponer, que exija del alma más sacrificio por Dios, que la vacíe más completamente de sí misma y de su amor propio, que la conserve más fielmente en gracia, y la gracia en ella, que más perfecta y fácilmente la una a Jesucristo, y por último, que sea más gloriosa a Dios, más apta para la santificación propia y más útil para el prójimo. Como lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todo el mundo. Algunos se quedarán en lo que tiene de exterior, sin pasar más adelante, y estos serán el mayor número. Otros, que serán pocos, entrarán en el interior, pero no subirán más que al primer grado. ¿Quién llegará al segundo? ¿Quién alcanzará el tercero? En fin, ¿quién permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y por sí mismo conduzca a ese estado al alma enteramente fiel para progresar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta llegar a la transformación de sí misma en Jesucristo y a la plena y a la plenitud de su edad en la tierra y de su gloria en el cielo. Naturaleza de la perfecta devoción a la Santísima Virgen. Perfecta consagración a Jesucristo. Siendo así, que toda nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que más perfectamente nos conforma, une y consagra a este divino modelo. Y pues María es, entre todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo. Síguese que, entre todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más se consagre un alma a María, tanto más se unirá con Jesucristo. Y por tanto, la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa sino una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esto es la devoción que yo enseño, y en otros términos podría decirse una perfecta renovación de los votos y promesas del Santo Bautismo. Perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Consiste, pues, esta devoción en entregarse enteramente a la Santísima Virgen, para hacer todo de Jesucristo por medio de ella. Debemos entregarle nuestro cuerpo con todos sus sentidos y miembros, nuestra alma con todas sus potencias, nuestros bienes exteriores llamados de fortuna, presentes y venideros, nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el de la gracia, y todo lo que en el porvenir podemos tener en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Y esto, sin reserva ninguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor buena obra, y esto por toda la eternidad, y sin esperar de nuestra ofrenda y servicios ninguna recompensa más que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aun cuando esta amable señora no fuese, como lo es, siempre la más liberal
y agradecida de las criaturas. Conviene notar aquí que en las buenas obras que hacemos hay dos cosas: satisfacción y mérito, o sea, valor satisfactorio o impetratorio y valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es esa misma buena obra en cuanto satisface por la plena debida al pecado u obtiene alguna nueva gracia. El valor meritorio o el mérito es la buena obra en cuanto merece gracia y gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le damos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, o sea, las satisfacciones y los méritos de todas nuestras buenas obras. Le damos nuestros méritos, nuestras gracias y nuestras virtudes, no para que las comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes son propiamente hablando incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro para con su Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos las conserve, aumente y embellezca, como diremos más adelante. Le damos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien sea de su agrado y para la mayor gloria de Dios. De lo dicho se deduce que, primero, por esta devoción se da a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que se da por manos de María. Todo lo que se le puede dar y mucho más que por las demás devociones, por las cuales se le da o una parte de su tiempo, o una parte de sus buenas obras, o una parte de sus satisfacciones y mortificaciones. Por esta devoción todo se da, y se consagra, hasta el derecho a disponer de los bienes interiores y de las satisfacciones que cada día se ganan por las buenas obras, lo cual no se hace en ninguna orden religiosa. En estas se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de castidad, la propia voluntad por el voto de obediencia, y algunas veces la libertad del cuerpo por el voto de clausura. Pero no se le hace entrega de la libertad o el derecho que se tiene de disponer de sus buenas obras, y no se despoja cuanto es posible de lo que el hombre cristiano tiene de más precioso y caro, que son sus méritos y satisfacciones. Segundo, dedúcese que una persona que voluntariamente se consagra y sacrifica a sí mismo a Jesucristo por María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo que padece, todo lo que piensa, dice y hace de bueno, pertenece a María para que ella disponga de todo, según la voluntad de su Hijo y a su mayor gloria. Esta entrega, sin embargo, en nada perjudica a las obligaciones de la persona en el estado presente o en el venidero. Verbigracia, la obligación de un sacerdote que por razón de su oficio u otra cosa u otra causa debe aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la Santa Misa a un particular, porque esta consagración no se hace sino según el orden de Dios y de los bienes y deberes del propio Estado. Tercero, síguese por último que la consagración se hace a la vez a la Santísima Virgen y a Jesucristo, a la Virgen como al medio más perfecto que Jesucristo ha escogido para unirse Él con nosotros y nosotros con Él, y a nuestro Señor como a nuestro último fin, a quien debemos todo lo que somos, como a nuestro Redentor y nuestro Dios.
perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. He dicho que esta renovación y devoción puede muy bien llamarse una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo, porque todo cristiano era antes del bautismo esclavo del demonio, puesto que a él pertenecía. Pero en el bautismo, por su propia boca o por la de su padrino y su madrina, renunció solemnemente a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y tomó a Jesucristo por su dueño y soberano Señor, para depender de él en calidad de esclavo de amor. Esto mismo es lo que se hace por la presente devoción. Renuncia el cristiano, como se dice en la fórmula de la consagración, al demonio, al mundo, al pecado y a sí mismo, y se da totalmente a Jesucristo por manos de María. Y aún se hace algo más. Toda vez que en el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otro, es decir, por el padrino y la madrina, y si nos entregamos a Jesucristo, es por procurador. Pero en esta devoción nos entregamos por nosotros mismos, voluntariamente, con conocimiento de causa. En el santo bautismo no nos damos a Jesucristo por manos de María, al menos expresamente, ni hacemos entrega a Jesucristo del valor de las buenas obras, quedando después del bautismo enteramente libres para aplicarlo a quien queramos o reservarlo para nosotros mismos. Pero por esta devoción se da uno al Señor expresamente por las manos de María y se entrega el valor de todas las buenas obras. Los hombres, dice Santo Tomás, hacen voto en el santo bautismo de renunciar al diablo y a sus pompas. Y este voto, dice San Agustín, es el mayor y el más indispensable. Lo mismo afirman los canonistas, diciendo, el voto principal es el que hacemos en el bautismo. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa fielmente las promesas del santo bautismo? ¿No hacen traición casi todos los cristianos a la fe prometida en el bautismo a Jesucristo? ¿De dónde puede provenir este universal desconcierto, sino del olvido en que se vive de las promesas y obligaciones del santo bautismo y de que casi nadie ratifica por sí mismo el compromiso contraído con Dios por medio de su padrino y su madrina? Tan es así que el Concilio de Sens, convocado por orden de Luis el Debonario, para poner remedio a sus desórdenes de los cristianos, juzgó que la causa principal de aquella corrupción de costumbres provenía del olvido y de la ignorancia en que vivía la gente acerca de los compromisos del santo bautismo, y no halló remedio más eficaz que combatir tamaño mal, que excitar a los cristianos a renovar las promesas y votos bautismales. El Catecismo del Concilio de Trento, fiel intérprete de este santo concilio, exhorta a los párrocos a que hagan lo mismo y exhorten al pueblo fiel, y le amonesten que es muy justo que nos ofrezcamos como esclavos y nos consagremos para siempre a nuestro Redentor y Señor. Sí, pues, los concilios, los padres y la misma experiencia nos muestran que el mejor remedio contra los desórdenes de los cristianos es hacerles recordar las obligaciones de su bautismo y renovar los votos que en él hicieron. ¿No será razonable hacerlo ahora de una manera perfecta mediante esta devoción y consagración a nuestro Señor por medio de su Santísima Madre? Digo de una manera perfecta, porque para consagrarnos a Jesucristo
nos servimos del más perfecto de todos los medios, que es la Sacratísima Virgen. No se puede objetar que esta devoción es nueva o indiferente. No es nueva, toda vez que los concilios, los padres y muchos autores, tanto antiguos como modernos, tratan de esta congregación al Señor, o la renovación de las promesas del Santo Bautismo, como una práctica usada de antiguo y aconsejada por ellos a todos los cristianos. No es indiferente, puesto que la principal fuente de todos los desórdenes, y por consiguiente de la condenación de los cristianos, procede del olvido e indiferencia respecto de esta práctica. ¿Pudiera alguno decir que esta devoción nos hace incapaces de socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, por cuanto nos hace entregar a nuestro Señor, por manos de la Santísima Virgen, al valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas? A esto respondo: primero, que no es creíble que nuestros parientes, amigos y bienhechores salgan perjudicados porque nosotros nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio de nuestro Señor y de su Santísima Madre. Sería hacer injuria a la bondad y al poder de Jesús y María, que bien sabrán asistir a nuestros parientes, amigos y bienhechores, ya que de nuestra módica renta espiritual ya de otro modo. Segundo, que esta devoción no impide que roguemos por los demás, así vivos como difuntos, aunque la aplicación de nuestras buenas obras dependa de la voluntad de Nuestra Señora. Al contrario, eso nos llevará a rogar con más confianza, como si una persona rica hubiera dado todos sus bienes a un gran príncipe para más honrarle. Rogaría con más confianza a este príncipe diese una limosna a alguno de sus amigos que se la pidiese. Y aún sería grato al príncipe que se le ofreciese ocasión de demostrar su reconocimiento a una persona que se había despojado de todo para honrarle y se había empobrecido para enriquecerle. Lo mismo debe decirse de Jesucristo y de la Santísima Virgen, que jamás se dejarán vencer de nadie en gratitud. Alguno objetará tal vez: si doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera, quizá sea menester que yo padezca mucho tiempo en el purgatorio. Esta objeción, que nace del amor propio y de ignorancia de la libertad y liberalidad de Dios y de su Santísima Madre, se destruye por sí misma. Un alma ferviente y generosa, que mira con más empeño los intereses de Dios que los suyos propios, que da a Dios sin reserva todo cuanto tiene, de suerte que ya no le puede dar más, non plus ultra, que no aspira más que a la gloria y al reinado de Jesucristo por su Santísima Madre, y que por hacerse digna de esto se sacrifica toda enteramente. Esta alma generosa y liberal, ¿será acaso más castigada en la otra vida por haber sido más liberal y más desinteresada que las otras? Al contrario, precisamente con esta alma, como veremos a continuación, es con quien nuestro Señor y su Madre son liberalísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Esta
devoción nos consagra enteramente al servicio de Dios. Primer motivo, que nos muestra la excelencia de esta consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. Si no se puede concebir ocupación más noble en la tierra que el servicio de Dios, si el menor de los siervos de Dios es más rico, más poderoso y más noble que todos los reyes y emperadores de la tierra, a menos que ellos también sean siervos de Dios, ¿cuáles no serán las riquezas, el poder y la dignidad del fiel y perfecto siervo de Dios que se entrega a su servicio enteramente, sin reserva y cuanto puede? Tal es un fiel y amoroso esclavo de Jesús y María, que se ha entregado todo entero, sin reservarse nada para sí, al servicio de este Rey de Reyes, por manos de su Santísima Madre. Todo el oro de la tierra y las bellezas de los cielos no bastan para pagarle. Las demás congregaciones, asociaciones y cofradías, erigidas en honor de nuestro Señor y de su Santa Madre, que tan grandes bienes producen en la cristiandad, no obligan a darlo todo sin reserva. Solamente prescriben a sus asociados, para cumplir sus obligaciones, ciertas obras y prácticas, dejándoles libres todas las demás acciones y todo el resto de su tiempo. Pero esta devoción hace entregar sin reserva a Jesús y María todos sus pensamientos, palabras, acciones y padecimientos, y todos los instantes de su vida, de modo que ya vele o ya duerma, ya coma o ya beba, ya ejecute las acciones más grandes o las más insignificantes, siempre se podrá decir con verdad que cuanto hace, aun sin pensar en ello, es para Jesús y María, en virtud de su ofrecimiento, a menos que se haya expresamente retractado. Además, como ya dijimos, no hay ninguna práctica en que con mayor facilidad nos veamos libres de cierto resabio de amor propio, que imperceptiblemente se desliza en las mejores acciones. Esta gracia grande la concede nuestro buen Jesús en recompensa del acto heroico y desinteresado de entregarle, por mano de su Santa Madre, todo el valor de sus buenas obras. Si da el céntuplo en este mundo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, temporales y perecederos, ¿cuál será el céntuplo que dará al que le santifique aún los bienes interiores y espirituales? Por su compañía y atención, muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro, si Dios así lo quiere.